¿Alguna vez dijiste esto es un canto de sirenas? Hoy utilizamos esta expresión para advertir que una propuesta, una promesa o una situación parece muy atractiva, pero en realidad puede ocultar un peligro, una trampa o consecuencias negativas. Cuando decimos que algo es un canto de sirenas, generalmente queremos decir que es demasiado bueno para ser verdad. Puede tratarse de una oferta irresistible, una promesa de riqueza rápida, una propuesta política seductora o incluso una relación que parece perfecta, pero que podría terminar mal. Y uno podría pensar que la expresión surgió simplemente porque las sirenas cantaban bonito y entonces un canto bonito puede generar una especie de ilusión. Pero la historia original es mucho más inquietante. Para descubrirla tenemos que viajar 3000 años hacia atrás, hasta la antigua Grecia y a una de las obras más influyentes de toda la literatura occidental, la Odisea, atribuida al poeta griego Homero. En la Odisea de Homero aparecen las sirenas, criaturas mitológicas que habitaban una isla rocosa en medio del mar. Nosotros estamos muy acostumbrados a imaginarnos a las sirenas porque son personajes que aparecen en muchos lugares de la literatura y de los cuentos de la actualidad. Y las imaginamos como mujeres con cola de pez de esta manera. Pero esas no son las sirenas. No. Las sirenas no tenían cola de pez en la mitología griega. La descripción más antigua y canónica se encuentra en la Odisea de Homero en el siglo VIII a.C. Y si bien Homero no detalla su físico explícitamente en el texto, la tradición artística y literaria griega posterior, que podemos apreciarla a través de vasijas, de esculturas e incluso de textos como los de Ovidio o Apolonio de Rodas, las representa consistentemente como pájaros con cabeza de mujer y a veces también brazos humanos para tocar instrumentos. La evidencia visual más contundente proviene de la cerámica griega antigua y los relieves funerarios. Allí aparecen como aves con rasgos femeninos. ¿Cómo se llega entonces a la actual imagen de mitad mujer y mitad pez? Se debe a un proceso lento de transformación que ocurrió a lo largo de la Edad Media. Fue un intenso proceso de transformación artística y cultural. Por un lado, hubo una confusión con otros personajes mitológicos como las Nereidas, que eran seres bellísimos, mujeres hermosísimas que habitaban el mar Mediterráneo, cabalgaban delfines y monstruos marinos. Por otro lado, las Oceánides, mujeres también de increíble belleza que habitaban todos los océanos y los cursos de agua dulce. Y por último, los tritones, que eran mitad hombre y mitad pez. Estos sí tenían cola de pez y eran personajes mitológicos que formaban parte del séquito del rey Poseidón. Además de la confusión entre todas estas criaturas mitológicas que de alguna manera se fusionaron para dar lugar a la imagen actual que tenemos de las sirenas, existía la convicción de que al vivir relacionadas con el mar y atraer marineros, seguramente, y esto fue un asumir popular, seguramente las sirenas tenían que tener una cola de pez. Parecía más lógico esto que el hecho de que tuvieran alas como las aves, y también esta transformación fue potenciada por influencia del cristianismo. El caso es que para las sirenas ave de la mitología griega, es decir, las sirenas originales, el arma más poderosa no era la fuerza ni la violencia, era su voz. Las sirenas poseían un canto de una belleza sobrenatural. Prometían conocimiento, sabiduría, placer y revelaciones extraordinarias a quienes las escucharan.
Los marineros, fascinados por aquella melodía irresistible, perdían toda prudencia. Dejaban de prestar atención a los peligros del mar, desviaban sus embarcaciones y terminaban chocando contra las rocas de la isla. Y allí los esperaba la muerte, porque las sirenas los devoraban. Era una trampa perfecta, atraer mediante el deseo para conducir a la destrucción. Pero, y aquí vamos a hacer un pequeño paréntesis para contar que en la Odisea aparece un personaje que logra sobrevivir. Se trata de Odiseo, del personaje Odiseo, que justamente da lugar al nombre de esta pieza literaria, también muy popularmente conocido como Ulises. Ulises, advertido del peligro por la hechicera Circe, ideó una estrategia ingeniosa. Ordenó a sus marineros taparse los oídos con cera de abeja para que no pudieran escuchar el canto. Pero él sí quería escuchar el canto y entonces pidió ser atado al mástil del barco. De esa manera podría escuchar aquella melodía maravillosa y sin tener la posibilidad de dirigir la nave hacia el peligro. Cuando las sirenas comenzaron a cantar, Ulises quedó completamente cautivado y suplicó que lo soltaran, pero sus hombres, que no podían oírlo, continuaron navegando hasta dejar atrás la isla. Y aquí aparece algo que es muy interesante. La historia no habla solamente de monstruos marinos, en realidad habla del conflicto entre el deseo y la razón. Se refiere a aquello que nos atrae irresistiblemente, pero que sabemos que puede perjudicarnos. Por eso, hoy seguimos retomando esta frase y decimos que algo es un canto de sirenas cuando una propuesta parece maravillosa, pero esconde riesgos que conviene analizar con prudencia. Y cada vez que utilizamos esta expresión, estamos recordando una historia que comenzó a transmitirse hace casi 3000 años en la antigua Grecia y que todavía nos sirve para describir situaciones de la vida cotidiana. Este fue otro viaje a través del tiempo, que nos revela cuánto el pasado sigue latiendo en nuestra vida cotidiana. Te espero en otro episodio de ¿Cuán culto sos y no lo sabías?